Ok, muy bien, pues bienvenidos todos. Un café con el pastor nuevamente. El día de hoy tenemos en esta serie ¿Qué dice la Biblia acerca de? Ustedes propusieron un tema que ahí va en la lista de todos los temas que han ido proponiendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la madurez espiritual? Creo que también es un tema bastante interesante, bastante importante. Eh, y bueno, pues para dar inicio, permítanme un momentito, quisiera que todos abrieran sus Biblias en Hebreos 5 a partir del verso 11. Lo voy a poner aquí, lo voy a compartir. Ahí lo pueden ver ustedes, ¿ok? Ok, la primera lectura, como ustedes saben, yo la hago. Dice la palabra de Dios, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, ustedes siguen teniendo la necesidad de que les vuelva a hablar, les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido eh, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien, Padre, gracias por esta palabra que tú tienes el día de hoy, que pueda ser revelada y que pueda traer bendición a toda persona que lo escuche, ya sean aquí en vivo o después viendo el video. En el nombre de Jesús, muchas gracias, que fluya libremente esta palabra, Señor, a través de las redes, sin impedimento, en el nombre de Jesús. Bueno, ustedes ya saben la dinámica. En cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual para pedir el uso de la palabra, ya sea para preguntar algo, para hacer un comentario, etcétera. Así es que, bueno, les decía, la plática es, ¿qué dice la Biblia acerca de la madurez espiritual? Madurez, de acuerdo con el diccionario, es haber alcanzado un estado óptimo. En cuanto a biología, por ejemplo, se habla de que un fruto está maduro cuando ha alcanzado su máximo crecimiento y está pues a punto, ¿verdad? En su sabor, en todo, para ser disfrutado. Igualmente, en el ser humano, la madurez biológica se habla de cuando se ha alcanzado un estado tanto físico como de reproducción sexual óptimo. Se habla de que la madurez en el ser humano es entre los 30 y los 60 años. Es la edad máxima de productividad para el ser humano. Eh, eh, Así es que esto sería madurez biológica. Pero no solamente existe la madurez biológica, sino que también existe la madurez emocional. A diferencia de la madurez biológica, esto no tiene que ver con la edad, dado que se manifiesta pues de acuerdo a cada persona. Eh, em, Depende de pues cuál ha sido su influencia en el contexto familiar, social, económico, psicológico, y entonces esa madurez emocional se entiende cuando una persona ya puede hacerse responsable de su propia vida, de sus propias decisiones, cuando una persona ya no está culpando a otros por lo que le sucede, sino que asume las consecuencias de sus propias decisiones.
Entonces podemos ver que muchas personas pueden ser maduras biológicamente, pero todavía inmaduras emocionalmente. Conozco a muchos muy inmaduros emocionalmente. Sin embargo, bueno, además de la madurez biológica, además de la madurez emocional, como leímos en este pasaje bíblico, también existe la madurez espiritual. Obviamente, tenemos que considerar que la vida espiritual da inicio cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos por la fe en Jesucristo. Nada tiene que ver con la edad física de las personas, ni tampoco con la madurez emocional. Algunas personas han nacido de nuevo siendo niños, otros en la juventud, otros más ya siendo adultos, otros nacieron de nuevo cuando ya eran ancianos. Pero haber nacido de nuevo supone entonces el inicio de una vida espiritual en una persona, por lo cual, como le sucede a un bebé en lo físico, pues igualmente le ocurre al creyente en lo espiritual. Apenas empieza a descubrir lo que su espíritu puede hacer poco a poco. Empieza a ejercitar su espíritu de poquito en poquito y empieza a descubrir todas las cosas que su espíritu puede hacer. Así es que, al igual que un bebé, el recién nacido espiritual requiere pues de alimento que lo nutra, que le haga crecer, que le haga desarrollarse hasta alcanzar su estado óptimo o maduro. Leemos aquí en el pasaje por en donde empezamos, en el libro de Hebreos, que les está hablando a aquellos hebreos, a aquellos judíos que ya habían creído en Cristo. Les dice que ellos ya deberían de ser maestros y sin embargo era necesario que se les enseñara otra vez los rudimentos de la palabra de Dios y les dice, son ustedes tales que necesitan todavía leche, aunque ya deberían de ser maestros, todavía necesitan leche, porque no pueden recibir el alimento espiritual sólido, porque ese alimento está reservado para quienes ya han alcanzado la madurez espiritual por el ejercicio de los sentidos espirituales en el discernimiento de el bien y del mal. Les dice que todo aquel que participa de la leche es un niño inexperto en la palabra de la justicia porque es niño. Entendemos que una persona con una madurez espiritual se vuelve experta en la palabra de justicia. Vamos identificando algunos atributos acerca de la madurez espiritual. También encontramos que el apóstol Pedro habla acerca de ese alimento espiritual. Si alguien puede leer primera de Pedro 2:1, por favor, 1 y 2, hasta el 3, 1, 2 y 3. Primera de Pedro 2, 1, 2 y 3. 2, 1, 2 y 3. Por favor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Gracias. Entonces les dice, miren, desechen discusiones, engaños, hipocresías, envidias, saquen todo eso. Anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que encontramos que la palabra de Dios es el alimento que todo creyente, que todo cristiano, todo hijo de Dios necesita para crecer espiritualmente. Hace poco
hablábamos en Escuela de Obreros que muchas personas ven a la Biblia como un libro de estudio, del cual pues pueden aprender sabiduría, a lo mejor buenas normas de conducta, buena moral, una buena teología, cosas que aprender. Pero la verdad es que la Biblia no es un libro de estudio para aprender, sino que la Biblia es el alimento que Dios tiene para todos nosotros, que nos permite crecer de niños espirituales hasta alcanzar una madurez espiritual que nos permita entonces ser expertos en la palabra de justicia, tener revelación, tener discernimiento espiritual. La palabra de Dios es el alimento. Igualmente, el apóstol Pablo, en Gálatas 4, del verso 1 hasta el 7, dice lo siguiente, si alguien lo puede leer. Gálatas 4, del 1 hasta el 7. Lo leo. Por favor. 4 del 1 al 7, ¿verdad? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores o curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, gracias. Entonces el apóstol Pablo, aquí escribiéndole a los Gálatas, les dice que pues existe una gran necesidad de que ellos crezcan espiritualmente. Les dice, porque un niño, aunque es heredero de todo, sigue teniendo que estar bajo las órdenes de tutores y cuidadores y sigue estando bajo los rudimentos del mundo. Escuchen bien. El apóstol Pedro les dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es la leche para un niño recién nacido. Pero el apóstol Pablo dice, no se queden en niños. Si ustedes se quedan como niños espirituales, ya, ok, ya nacieron de nuevo, ya tienen su salvación, pero no pueden disfrutar de la herencia. Aunque son herederos de todo, no disfrutan de nada, no pueden tomar decisiones de nada. Quien toma las decisiones pues, son los que ya llegaron a ser mayores, pero mientras sigan siendo niños, ustedes seguirán pues, bajo los rudimentos del mundo, ustedes seguirán bajo tutores y cuidadores. Así es que es necesario que ustedes crezcan espiritualmente y no se queden en niños espirituales. Así es que, bueno, entendemos, primera cosa importante ahora, ¿no? Que la madurez espiritual es
importante para todos nosotros. Si bien una persona que recibió a Cristo, una persona que ha creído en Él, ya tiene salvación, aleluya, verdaderamente eso es bueno, necesita desarrollar su espíritu hasta alcanzar la madurez espiritual. No se puede quedar en el tamaño de un niño espiritual. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos entonces ahora definir cuándo un creyente ha alcanzado la madurez espiritual? Esa sería una pregunta, pues, importante, ¿verdad? ¿Cómo definimos? Bueno, pues yo puedo apreciar, lo vamos a hablar ahorita en la palabra, pero yo puedo apreciar varias características que un cristiano maduro espiritualmente tiene. La primera evidencia de madurez espiritual es que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Es guiado por el Espíritu Santo. Sabe reconocer al Espíritu Santo y entonces deja ser guiado por él. También puedo ver otra característica, que un cristiano maduro espiritualmente puede recibir fácilmente la revelación del Espíritu porque tiene la mente de Cristo. No le cuesta trabajo recibir revelación. Otra característica, una tercera, que discierne espiritualmente tanto los tiempos, los eventos, las personas, los movimientos sociales, y discierne hasta las palabras que otras personas dicen. Discernimiento espiritual. Una cuarta característica es una persona en que la palabra de Dios actúa en él y no es un actor ni actriz de la palabra. No está tratando de actuar un papel de cristiano, sino verdaderamente está siendo transformado. La palabra de Dios está actuando en él. Y si hablamos de una quinta característica, bueno, pues entonces es una persona que fácilmente puede poner la otra mejilla, que puede pasar por alto los agravios, que es fácil de perdonar, dado que ha sido transformado. Esto no le resulta difícil. Una sexta característica es que conoce muy bien su posición y su propósito como hijo de Dios. Una séptima, que no intenta imitar a otros cristianos, por más famosos que estos puedan ser, sino que es libre, es dueño de sí mismo, tiene una íntima relación con Dios y está confiado en Dios todo el tiempo. Yo puedo ver estas características en una persona que ya es madura espiritualmente. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan ser maduros espiritualmente? No, obviamente ni siquiera tienen prendida su cámara, entonces van a permanecer con la cámara apagada para no decir yo. Bueno, estas se las dejo a ustedes. ¿Piensan ser maduros espiritualmente? ¿O aún están como teenagers, son adolescentes o aún como niños? No sé. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Vean, Primera de Corintios, capítulo 2, desde el verso 6 hasta el 16, por favor. 1 Corintios 2, desde el verso 6 y hasta el 16. 2:6 al 16.
Ah, es primera, ¿verdad? Primera de Corintios 2, que tenía segundo. 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok. Notemos, por favor, en el inicio, cuando estabas leyendo, Vianney dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ok? Fíjense, esta es una palabra muy interesante. De esto, de lo que está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, esto es para ustedes. O sea, los que no han alcanzado madurez, ni se metan con estas palabras que les estoy hablando, ¿no? Esto es para los que han alcanzado madurez. Para ellos está destinada una sabiduría, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, una sabiduría en misterio, una sabiduría oculta, una sabiduría que no puede obtenerse leyendo libros o escuchando a eruditos, sino que es una sabiduría espiritual que proviene del Espíritu de Dios. ¿Ok? Esto es muy importante. Es una sabiduría, está oculta. No es leyendo, no es escuchando, no es por mucho poner atención. Es el Espíritu Santo el que da esta sabiduría que dice oculta, una sabiduría en misterio. El apóstol Pablo lo que está describiendo, si ustedes se dan cuenta, es la mente de Cristo. De lo que está hablando, al final, cuando termina esta parte, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué está hablando en todo esto? Dice, yo les estoy hablando a los que ya han alcanzado madurez espiritual. Aquellos, entonces, que tienen la mente de Cristo. Un creyente maduro espiritualmente no se guía por lo que ven sus ojos, no se guía por lo que escuchan sus oídos, sino que su espíritu está despierto
está listo para recibir dirección, revelación del Espíritu Santo. Estamos viviendo días conflictivos, muy conflictivos, ahí con todo la guerra en este momento que hay en Israel, y cómo ha ido creciendo esta, pues rápidamente ha ido escalando. Otras naciones están queriendo intervenir, Rusia está queriendo intervenir, y Estados Unidos el día de hoy dio una alarma mundial. Alarma mundial. Apareció en Twitter, alarma mundial de viajes, o sea, diciéndole a todo el mundo, ni viajen, ni viajen. Eso es lo que Estados Unidos está alarmando, está alertando a todo el mundo. Si tú te guías por lo que ven tus ojos, lo que escuchan tus oídos, tú puedes decir, uy, ahorita las cosas se van a poner muy difíciles, probablemente sea tiempo de hacer esto, de hacer el otro. Muchas personas toman sus decisiones a partir de lo que escuchan, de lo que ven, a partir de datos. Pero quien tiene la mente de Cristo es una persona que no hace eso, sino que lo que recibe es de parte del Espíritu de Dios. La palabra de Dios, como les digo, es el alimento que necesita tanto el bebé como el niño, como también el maduro. De la misma manera en que ustedes, ya siendo grandes en lo físico, no dejaron de comer. El alimento no es nada más para los niños, sino que ustedes, ya siendo grandes, pues siguen comiendo. Así es que la palabra de Dios es el alimento que también los maduros necesitamos. Los niños lo necesitan, los maduros lo necesitamos. Y esa palabra de Dios revelada tiene la capacidad de transformarnos, de transformar nuestras vidas. El discernimiento espiritual a través del cual nosotros podemos conocer todas las cosas, podemos conocer lo que está detrás de personajes, lo que está detrás de sus palabras. Ustedes pueden ver en los evangelios cuántas veces Jesús podía saber lo que estaban pensando las personas que estaban a su alrededor. Y no es porque él tuviera una capacidad de leer la mente de las personas. No es porque él fuera Dios, pues como es Dios, conocía los pensamientos, no, sino por el discernimiento espiritual que él tenía. Una persona madura espiritualmente, una persona con la mente de Cristo. Hay una, pues, gran diferencia, como lo dice ahí el apóstol Pablo, entre un hombre natural que no ha nacido de nuevo y que por lo tanto todavía no tiene vida espiritual, y una persona que su estado máximo es tener la mente de Cristo, ser maduro espiritualmente. En medio, en esa zona, entre uno y otro, ahí es en donde están todos los cristianos, ¿no? En esa zona, entre naturales y mente de Cristo. Ahí es en donde se mueven la mayoría. Y si hablamos de una campana de Gauss, pues casi todos estarían en el centro, ¿no? Ahí aglutinados en un crecimiento mediano. Un cristiano, pues, que es maduro espiritualmente, es aquel que entonces puede juzgar todas las cosas, porque tiene discernimiento espiritual, pero no es juzgado de nadie, no es juzgado. Puede juzgar todas las cosas, y hago una aclaración, puede juzgar todas las cosas, no a las personas. Quiero que quede muy claro ahí lo que dice, ¿eh? Un cristiano
con la mente de Cristo puede juzgar todas las cosas, es decir, puede discernir lo que está pasando en todas las cosas, aunque no es juzgado por nadie. Sabe cuál es su posición en Cristo. Un cristiano, entonces, maduro espiritualmente, es aquel que tiene la mente de Cristo. Wow, eso a mí me encantó cuando veo aquí al apóstol Pablo. Apenas estamos definiendo, pues, quién es maduro, ¿no? Ya vimos quién es un niño, ya vimos que son recién nacidos y que necesitan la lechita y todo el rollo. Ahora estamos definiendo, pues, qué es un cristiano maduro espiritualmente. Veamos más. Segunda de Corintios 3, del verso 4 al 6. ¿Nadie? Lo leo yo. Segunda de 3, del 4 Ay, al ya lo estaba leyendo yo, pero no tenía prendido el micrófono. No, pues sí. Perdón. Ok. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok. Un cristiano maduro espiritualmente es un cristiano competente. Escuchen bien, es un cristiano competente. Esto es un ministro cuya competencia no depende del mismo, sino depende del Espíritu Santo. Muchos cristianos quisieran ser competentes en la palabra y entonces se preparan, estudian en institutos bíblicos y todo porque quieren ser competentes. Pero quiero que ustedes noten que la competencia no proviene ni de tus estudios bíblicos, ni de tu economía, ni de tu apariencia, ni de tu carisma, sino que la competencia proviene del Espíritu Santo. Un cristiano maduro en el espíritu, espiritualmente, se convierte en un ministro competente de este nuevo pacto de la gracia. Así es que un cristiano maduro espiritualmente no solamente ora por otras personas, sino que los ministra. ¿Ok? Son ministros. ¿Ok? No ora solamente por otras personas, o sea, no está mal orar por las demás personas, pero es mucho mejor ministrarlas. ¿Por qué? Pues porque lleva la voluntad de Dios dentro de sí mismo, conoce la voluntad de Dios, es experto en la palabra de justicia, por lo tanto, puede ministrar la voluntad de Dios a otras personas. ¿Ok? Una persona que con toda facilidad puede dar una palabra de fe, una palabra de ánimo a las personas, porque es un espíritu vivificante por el Espíritu Santo. No es un alma viviente, es un espíritu vivificante, es una persona que irradia vida, lleva vida a las demás personas. Cuando nosotros íbamos a los hospitales para estar ahí con los enfermos, yo podía ver a muchos de pues, nuestros colaboradores, incluso de otras iglesias, que oraban por los enfermos. Yo podía ver en ellos una verdadera compasión. Se compadecían de los enfermos y oraban por ellos. Pedían a Dios por su favor con los enfermos. Pero la verdad es que cuando yo veía esto no es lo que yo esperaba. O sea, bueno, yo me desesperaba de verlos orando, aunque fueran muy compasivos, aunque oraban con mucho fervor, yo me desesperaba porque sabemos cuál es la voluntad de Dios para las personas.
O sea, no sé, o sea, de repente veo a una persona compadecido por un enfermo y le pide a Dios, Dios, ten misericordia de esta persona, tiene compasión, ten misericordia. Pues, ¿cómo que ten misericordia? Ya tuve misericordia. O sea, ¿cómo que ten? Pues si ya la misericordia se derramó a través de Cristo Jesús, ¿cómo puedes orar? Ten misericordia de él. O sea, pues más bien aplica la misericordia que ya fue derramada, aplícale a ese enfermo, a esa persona, tú que eres maduro espiritual, que conoces cuál es la voluntad de Dios, porque la estás viviendo, pues aplícasela a las demás personas, ¿no? Ya sabemos que la voluntad de Dios es que sean sanados. ¿Cómo puedo saber que la voluntad de Dios es que sean sanados? Pues porque envió a su Hijo Jesucristo, no solamente para llevar sus pecados, sino también sus enfermedades. Por lo cual, un ministro competente no se limita para orar por las personas, sino les ministra, les da, es un canal del Espíritu. Recibe, da, recibe, da, recibe, da. No es simplemente, te pido por él, es darle a las demás personas. Hay una gran diferencia entre orar por alguien y ministrarle. Gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Madurez espiritual. Yo quiero que ustedes vean esto, en esto que leyó Rebe. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros. No nos hizo oradores, no nos hizo solamente predicadores, nos hizo ministros. Un ministro ministra, ¿ok? Ministros competentes. ¿Dónde está la confianza para poder ministrar a una persona? ¿De dónde se recurre a esa confianza? Porque tú puedes decir, no, bueno, es que si yo ministro a una persona, pues ahí hay compromiso. ¿Qué tal que le digo una tontería? ¿Qué tal que le digo cualquier babosada? ¿Qué tal que le digo algo que no debe de ser? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, tú no ministras de lo que tú quieres, tú no ministras de lo que a ti se te antoja. Nuestra competencia proviene de Dios y dice, nuestra competencia no proviene de la letra, no proviene de tus estudios, no proviene de lo que sabes, sino que proviene del Espíritu. Y dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quisiera que lo entendiéramos clarísimamente. Un cristiano maduro espiritualmente es una persona lista para poder darle a los demás. La madurez espiritual, yo creo que muchos lo ven religiosamente como conducta. Es que ya es muy bien portado, ya es maduro espiritualmente, porque ya se porta muy bien, ya se sabe la Biblia, ya se sabe esto, se sacó 9 en escuela de obreros. Entonces, no, pues por ahí no va el asunto. Nuestra competencia proviene del Espíritu. La madurez espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Ok, después de esto, yo vuelvo a preguntarles, no me respondan, es una pregunta retórica. ¿Eres
una persona madura espiritualmente? ¿Ok? Esta es una pregunta que tú te respondes. No tiene que ver con que tengas 30 años de cristiano o 15 años de cristiano o 5 años de cristiano. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es recibir revelación, tener discernimiento, discernir las cosas, ministrar a las personas? Esto es madurez espiritual. Ok, ahora, si tú lo has visto, no, pues me falta, necesito crecer más. Bueno, la pregunta obvia es, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Sería la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Y creo que la respuesta, pues la tenemos delante de nuestros ojos. Dios la puso delante de nuestros ojos. Y pues tan solo ve a un bebé, tan solo ve a un niño. Lo mismo que ocurre en lo físico, ocurre en lo espiritual. Veamos a un niño. Todo el show empezó con un pequeñito, minúsculo, insignificante espermatozoide que fecundó a un óvulo, el cual fue y se alojó exitosamente en la matriz de mamá. Allí, alojado, ese óvulo fecundado recibió los nutrientes que la mamá misma le estaba dando para que creciera, se multiplicara celularmente hasta que se convirtió en un feto y después tuvo la madurez, la fuerza para poder nacer. Un éxito impresionante el que logró. Todavía no está consciente, pero es un éxito brutal el que logró. Una vez que ha logrado este muy importante avance, entonces mamá lo alimenta con su propia leche. Es una leche no adulterada. Es nutrido con el calostro, va a crecer impresionantemente durante el primer año hasta lograr, no sé, algunas capacidades como caminar por él mismo. Todavía no sabe hablar, todavía no sabe multiplicar, todavía no sabe muchas cosas, pero ya sabe caminar por sí mismo. Son avances enormes, un avance increíble hacia la madurez, pero también todo lo que le falta, pues es enorme. Una buena alimentación es esencial para que un niño, para que un bebé crezca hasta hacerse niño y de allí hasta hacerse adolescente. Un niño que está bien nutrido, su ADN empieza a funcionar y lo hace crecer hasta hacerse un hombre o hasta hacerse una mujer. Nosotros hemos nacido del ADN del Espíritu Santo. A través del ADN Espíritu Santo vino a nosotros, fuimos concebidos por el Espíritu Santo, fuimos alimentados por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Lo mismo que ocurre con un pequeñito, con un espermatozoide, un óvulo fecundado, lo mismo ocurre. Como he dicho, la palabra de Dios es nuestro alimento. Es alimento para el bebé, es la leche espiritual no adulterada que habla el apóstol Pedro, pero también es el alimento más sólido, el alimento importante que necesita toda persona para crecer, para fortalecerse. Alguna vez, algunas personas, yo estaba platicando con ellos y les dije, bueno, a mí me gusta comer. ¿A cuántos les gusta comer? ¿Sí? ¿Les gusta comer? Ok, a mí me gusta comer. Tengo
la enorme bendición de poder comer de todo. Excepto guayabas. Porque no me gustan. Puedo comer de todo. No, nada es desechable. Y puedo disfrutar todos los días de una muy rica comida. De la misma manera, me gusta comer espiritualmente. Disfruto la comida. No es un sufrimiento. Yo no sé si para alguno de ustedes la comida física sea una obligación. O sea, que digan, no, pues es que ya es la hora de comida y tenemos que comer porque pues, no quiero, no me gusta, pero pues tengo que comer porque pues, si no, me voy a debilitar. ¿Alguno de ustedes come por obligación? ¿Verdad que se prepara lo más rico posible la comida para que la disfrutemos? Sí es cierto, ¿verdad? Ok. Jamás alimentarse de la palabra de Dios debería de ser una responsabilidad, una obligación. Es que tengo que leer mis, no sé, 2 capítulos o 5 capítulos. Yo me acuerdo que en la iglesia evangélica, cuando yo era niño, nos imponían a que teníamos que leer ciertos capítulos diarios. Así como que hasta se convierte en una obligación, se convierte en, no sé, en un deber. Es por eso que creo que mucha gente ve la Biblia, la palabra de Dios, como un libro de estudio que hay que aprendérselo, en vez de verlo como un alimento que te nutre y que te gusta. Cuando tú has nacido de nuevo y entonces tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu, entonces ocurre que cuando lees la palabra de Dios te das cuenta que ahí hay espíritu y te das cuenta con que alimenta tu espíritu y sabe rico, sabe bien, la palabra de Dios no es una obligación, sino es algo que te gusta comerla, pues porque, no sé, Dios te la está preparando y te la prepara rico, ¿no? O sea, para que tú la disfrutes y digas, wow, la palabra de Dios me bendice, la palabra de Dios me energiza, la palabra de Dios me sorprende, la palabra de Dios me impulsa a ir a más. Así es la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera decirles, primera cosa importante es, si tú quieres crecer espiritualmente, la palabra de Dios jamás debe ser un deber. La palabra de Dios no puede ser una obligación que tú digas, no, pues yo quiero crecer espiritualmente, por lo tanto tengo que obligarme a leer la Biblia. Si tú te obligas a leer la Biblia va a ser un libro cerrado. Va a ser un libro del que no recibes nada. Si tú acudes a ella sabiendo que Dios te está alimentando, que el Espíritu Santo está obrando en ti, entonces la cosa va a cambiar. Quiero que sepas que la palabra de Dios y Dios son uno. A ver, otra vez. La palabra de Dios y Dios son uno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra de Dios y Dios es uno. Quiero decirte que la forma en la que tú te relacionas con la palabra de Dios es la misma manera en la que te relacionas con Dios. Si no amas, si no te gusta la palabra de Dios, estás en esa es la relación que tú estás teniendo con Dios. Si tú sabes que eres deficiente, que necesitas más de Él, acude, come de Él, come de la palabra. Yo te pregunto, ¿disfrutas de la palabra de Dios? ¿Disfrutas
fortaleciéndote en el espíritu. Si es una obligación, la verdad es que ahí tienes que hacer un cambio de chip. Necesitas realmente buscar a Dios en el espíritu porque Él tiene para ti lo que tú necesitas. Ok. Existen algunos ejercicios espirituales muy notables, ¿no? Ejercitar tu espíritu, que te pueden ayudar, obviamente, a fortalecer tus sentidos espirituales. Sentidos espirituales es que puedas identificar al Espíritu Santo moverse, la palabra de Dios hablándote, ¿ok? ¿Y cuáles son esos ejercicios espirituales? Pues sin lugar a dudas, pues es la oración y la adoración. Orar al Señor, agradecerle por lo que Él te ha dado, orar, no sé, a lo mejor tienes alguna preocupación, preséntasela delante de Él, que se haga su voluntad en tu vida. Lo que te he dicho, en vez de presentarle tus planes, mejor pídele al Señor que te incluya en los suyos, adórale por lo que Él es, por lo que ha hecho contigo. Y a través de la oración, la adoración entra en aquellos lugares espirituales de comunión con Dios, empieza a disfrutar del lugar secreto de Dios. Cuando hablan del lugar secreto, yo he escuchado a muchos predicadores de que tu lugar secreto, o sea, tu recámara, tu cuarto de guerra, sí, tú puedes tener tu lugar secreto, pero ese no es el importante. El importante es que entres al lugar secreto de Dios. Dice la palabra en Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, hubieran recibido la palabra correcta. ¿Ok? Bien importante es esto, muy importante. Okay. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios no es libro de estudio, no es teología. La palabra de Dios es alimento para ti. Ojalá que lo podamos entender muy bien. Ok, ahora, quiero hablarte de otra comida sobrenatural, una comida extraordinaria. ¿Alguien puede leer Juan 4, verso 31 al 34? Mm. 31 al 34. Por favor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok, gracias, Garotiña. En el marco, no sé, de la plática que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ocurre que los discípulos regresaron después de ir a comprar la comida, traer los panes, todo, y se los llevaron a Jesús y le dijeron, Rabí, come, maestro, come. Creo, por lo que puedo ver, es que ya llevaba un buen tiempo sin comer y estaban preocupados. Así es que le llevan la comida a Jesús y Jesús les dice, hey, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Me encanta Jesús jugando, ¿no? Me encanta Jesús haciendo una broma con ellos, ¿no? O sea, le están llevando comida y le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben la comida que tengo para comer. Y entonces ellos se voltearon y dijeron, ¿quién le trajo de comer, no? Si lo dejamos sin comida. Jesús le dice, no, tranquilos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiero decirles que de verdad, moverse en la obra, moverse en la voluntad de Dios es
lo que mayor crecimiento espiritual puede dejarle a un cristiano. La palabra de Dios te nutre, te alimenta, te hace crecer. Pero cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, bendiciendo, ministrando a otras personas, hablándoles la palabra de Dios a otras personas, empiezas a experimentar lo que es la revelación del Espíritu dándosela a otra persona en ese momento, hablando cosas que ni siquiera sabías, hablando cosas dando palabra de ciencia, recibiendo y dando a la otra persona la bendición que estaba necesitando, bendiciendo incluso económicamente probablemente a otra persona y viendo cómo esa persona le agradece a Dios, tú te llenas, te nutres, te hace sentir wow. Allí es en donde aprendes a discernir, en donde aprendes a ministrar, en donde aprendes a depender de Dios, en donde aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahí es en donde te das cuenta que tu competencia no proviene de lo que sabías, tu competencia no proviene de lo preparado que estabas, tu competencia no proviene no sé, de tu carisma. La competencia viene de parte del Espíritu Santo. Allí es cuando realmente tú te metes a operar en la voluntad de Dios para con otras personas. Es allí en donde recibes. ¿Quieres crecer espiritualmente? Métete en la obra de Dios. Aliméntate de la palabra. Sí, aliméntate. Pero quieres crecer así, ¡pum!, rápidamente. Empieza a operar en la voluntad de Dios para con otras personas. Empieza a hablarles. Empieza a orar por ellos, a ministrarles. Cuando empieces a hacer eso, vas a darte cuenta que el Espíritu, ¡pum!, fluye dentro de ti inmediatamente en favor de esas personas. Este tema me ha parecido una excelente oportunidad para poderles exhortar a todos ustedes que están aquí, a los que escuchen después, a continuar creciendo espiritualmente. ¿Cuánto? Pues hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, hasta tener la mente de Cristo en nosotros. Así es que bueno, estoy listo para preguntas, comentarios, demás que ustedes tengan. Sí, bueno. ¿Alguien quiere comentar? Creo que Hilda. No, ella tiene prendido su micrófono y no se ha dado cuenta, pero alguien quiere, levante la mano. Pues, ¿cuál? Quiero preguntar. Rubén, por ejemplo, el crecimiento espiritual, pues es diario, ¿no? No es de ya me aprendí el 1, 2, 3 y ya crecí. Yo creo que el crecimiento es diario, todos los días, porque todos los días uno aprende y todos los días pues va creciendo uno conforme se va alimentando. Sin lugar a dudas, vea a un niño, todos los días va creciendo. A lo mejor su crecimiento a las personas que lo ven día con día les parece imperceptible, pero cuando tú has dejado de ver a un niño por par de meses, 3 meses, y lo vuelves a ver, dices, wow, o sea, ¿qué pasó? Creció grandemente, y no decir que lo dejas de ver 1 año o 2 años, ¿no? Sí, el crecimiento es diario. Ya cuando llegas a la madurez, realmente no es un crecimiento, es mantenerte fuerte, es fortalecerte en el espíritu. Le sucede a las personas, ¿no? Llegando a los, no sé, 20, 20 y tantos años, pues ya dejas de crecer. A lo mejor todavía hay áreas que necesitan madurar un poco más. Sin embargo,
pues ya llegados los 25, 30 años, la persona está perfectamente madura, biológicamente estoy hablando, de Sí. tal manera que, bueno, pues el alimento ya no es para crecer, es para mantenerse sano, fuerte, dinámico, con energía. Lo mismo ocurre en el cristiano, el crecimiento es diario, a lo mejor imperceptible para él mismo y los demás que lo ven a diario, pero llega el momento de una madurez en la cual la palabra sigue siendo esencial y el permanecer en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del que nos envió, eso nos va a mantener fuertes, energizados, alegres, confiando en Dios en todo momento. Sí, es diario. Sí, pero, o sea, te lo comento porque, bueno, al principio tú citaste varios puntos donde dices, bueno, la madurez es em, cuando se es guiado por el Espíritu, cuando tomamos dirección basadas en el Espíritu, o sea, todos los puntos que tú nos diste, pero o sea, no es que sean así uno, dos, tres y hay que seguirlos al pie de la letra, ¿verdad? O sea, yo creo que se van dando conforme. Características, Sí, características de una persona madura. Ahora, oh, yo creo que no es que tú vas cumpliendo el número 1 y luego pasas al número 2 y luego pasas al número 3, sino que todos ellos se van alcanzando. Lo mismo que podríamos saber, una persona biológicamente madura. Ah, bueno, pues ya tiene una estatura, no sé, de más de, si es hombre, de más de 1,60, ¿no? Si es mujer, a lo mejor más de 1,50. Una persona madura, bueno, pues es ya una persona que tiene una capacidad reproductiva. Una persona madura, ah, bueno, es una persona que ya puede tener una, un entendimiento abstracto, ¿no? Que su mente ya funciona con un entendimiento abstracto. Y te puedo ir enumerando varias, y no es que las vayas cumpliendo una por una, sino que todas, al momento en el que tú vas creciendo, se empiezan a cumplir de poco a poco, ¿no? Un ok, chico que ya está no sé, siendo adolescente, pues ya tiene la capacidad de pensar abstractamente, entonces ya le empiezas a enseñar álgebra y le empiezas a enseñar este tipo de cosas, ¿no? sí, Eh, 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 pero es algo que se empieza a alcanzar, todas se empiezan a alcanzar porque pues es lo propio de una persona madura. ok, sí, sí. Ok, gracias, Rubén. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Sí, Rebe. Sí, pastor, en el punto de ministrar, me encanta esa palabra cuando dice que el Señor nos hace ministros competentes, ¿no? Pero también puede ser pues podría ser una tentación o no sé qué, cómo podría yo llamarlo, de que en un momento dado, pues obviamente todos queremos crecer, creo yo, todos queremos ser maduros, todos queremos crecer y, y yo creo que en un momento dado también debería existir muchísima honestidad parte de nosotros para poder ministrar o no sé. Te digo porque yo una vez tuve una experiencia espantosa, espantosa para mí fue, porque alguien llegó y me dice, mira, de lo que yo tengo, de lo que el Señor me dio, te voy a dar. Y pues yo bien contenta dije, pues sí, no sé qué le dio porque yo dije, perfecto. Y me empezó a ministrar esta persona. Y no, de veras, fue una cosa horrible para mí porque empezaron a suceder en mí cosas feas dentro de mí, este, y, y empecé yo a pensar, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto, no? Al grado que digo, pues digo, si Dios lo sabe, a Elías ese día estaba más chico, incluso le di una cachetada
En mi vida yo le pegué a Elías, le di una cachetada de que no podía yo estar en paz. Algo hizo una broma y fui, le di una cachetada y después yo me puse a llorar y dije, ¿qué me está pasando? Hasta que platiqué con, bueno, con ustedes, con mi pastora, y le dije, fíjate que alguien vino y me ministró y me dijo, de lo que yo tengo, te doy. Entonces, yo no sé si en ese momento también fue algo que nosotros podríamos ver honestamente, que si estamos ministrando, pues tener ese cuidado, no sé hasta dónde. Ya hemos hablado, bueno, en Escuela de Obreros hemos hablado acerca de Sí, la imposición de manos, ¿no? ajá, sí, O sea, todos los que están en Escuela de Obreros es una sí, doctrina fundamental cuando lleguemos a imposición de manos, y entonces sabemos que a través de la imposición de manos hay una transmisión espiritual, una espíritus, transmisión de ajá, espíritus. Y también en Escuela de Obreros hemos hablado de que no dejemos nosotros ser ministrados con imposición de manos por cualquiera, ¿no? Sino que sepamos, pues, cuáles son las evidencias de su vida, etcétera, ¿no? Para que veamos, ¿no? Evidencias en su casa, en su familia, en su persona, o sea, no, de que, pues él predica, ¿no? No, espérate, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está todo? O sea, ese es el punto, ¿no? De tal manera que sepamos quién nos está ministrando. Cuando hablo de ministrar, no estoy hablando de imposición de manos, porque la administración no necesariamente es imposición de manos. ujú, Ministrar es darle a una persona una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que le saque de su condición de angustia, de su condición en la que está. Eso es ministrarle a una persona. Cuando íbamos a los hospitales, claramente estaba impedido, se los decíamos a todos, que sí, ninguno podía imponer manos a los que estaban en sus camas. No solamente por la cuestión que nosotros sabemos de la imposición de manos, sino para no tener ningún problema con el hospital, que nosotros estábamos tocando a los enfermos. ujú, Entonces, se les ministraba, aunque fuera de lejos, pero claro que hay una ministración a las personas, ¿no? Yo recuerdo nosotros el primer día como capellanes en el hospital de La Quebrada, me tocó una persona que estaba en coma. Voy con esta persona y lo veo que está en coma y empiezo a ministrarle a su espíritu, empiezo a hablarle a su espíritu. Cada vez que yo hablaba, la persona se movía, etcétera, y no me estaba escuchando. A la semana siguiente, cuando regresamos, pedí información de esa persona en particular y me dijeron que ya estaba en cama. Lo fui a ver a su cama, al piso, pues. Lo fui a ver al piso y, y estaba con su esposa. Entonces llegué y lo saludé y apenas lo saludé, esa persona se volteó, me vio y le dijo a su esposa, él es el que vino, él es el que te dije que vino. O sea, impresionante, pero sí él estaba en en coma, coma, él ujú, estaba en coma. Apenas me oyó, se volteó con su esposa y le dijo, él es el que te dije que vino. Qué impresionante, ¿no? Lo que es ministrar. No necesariamente tienes que imponer manos. Cuando se ujú, imponen manos hay transmisión espiritual. Ahí ese es el punto de sí, tener cuidado, ¿no? ajá, sí, gracias, pastor. Por eso tenemos un orden en la iglesia. Sí, Hilda. A mí me pasó una vez, Rubén, que yo ministré, yo tenía muy poquito de empezar a conocer de la palabra y empecé a ministrar, trabajaba yo en una escuela y empecé a ministrar a los niños, a mis alumnos, y los empecé a ministrar, pero pues yo tenía muy poquito de estar en la palabra.
y me fue muy mal, me fue muy, muy mal porque al pasar yo por cada asiento de los niños y los empecé a tocar y a orar por cada uno de los niños, después ya salieron los niños a su clase de educación física y yo me fui a la biblioteca que estaba en un cuarto, tercer piso, y cuando salía yo de la biblioteca, sí, literal sentí que de la cabeza, de los cabellos, me agarraron y así me azotaron en todas las escaleras con toda la intención de que yo me fuera hacia abajo. Y entonces pues ya con trabajos me levantaron y me llevaron pues a la cruz. Me revisó el médico y pues el médico se quedó sorprendido porque decía que el golpe que yo había recibido se había metido completamente el coxis y que cómo me había yo levantado. Y bueno, pues estuvieron orando por mí y bueno, me habían dado incapacidad de 1 mes y yo en una semana ya me había recuperado. Pero sí, eso me pasó después de que yo ministré pues a niños que yo pues no debí de haberlos tocado. Pues no sé si debiste o no, o sea, el punto es la madurez espiritual tiene que ver con la confianza, como yo decía, cuál es tu posición que tienes en Cristo. O sea, si no la conoces, esa posición, porque todavía eres una niña, porque todavía no llegas a esa madurez, pues no es el momento de ponerte a ministrar a otras personas. Hay muchas personas, por ejemplo, que en la congregación, aunque ya pasaron por escuela de obreros, ¿no? Cuando se enfrentan a un demonio, siempre, ay, pastor, no puedes venir y echarlo fuera. Pues sí, pues voy, eso me dice, pues estas personas todavía no son maduros espiritualmente, aunque ya acabaron escuela de obreros y todo el rollo, pues todavía no conocen cuál es su posición en Cristo, todavía no tienen una fe de quiénes son, y entonces pues están pidiendo ayuda, ¿no? Cuando ya sabes quién eres, cuando ya sabes cuál es tu posición, pues entonces evidentemente no tienes ningún temor de poder ni ministrar, ni echar fuera demonios, ni nada por el estilo. O sea, es madurez espiritual nuevamente. La diferencia entre orar por personas y ministrar personas se llama madurez espiritual. Entonces yo les digo, crezcan espiritualmente para el que alcancen la madurez y en ese momento empiecen a ministrar a las personas. Sí, o sea, ponerse a ministrar antes de que seas maduro espiritualmente, pues no. Sí, pues es lo que a mí me pasó. Yo apenas tenía poquito, entonces pues no tenía el conocimiento como ahora ya Y no que es conocimiento, no es conocimiento, es el espíritu obrando dentro de ti, es otro asunto, es tu fe, no es conocimiento, no es saber cosas, es realmente tu fe que tú tienes en lo que eres, en lo que Dios ha hecho contigo. Esa es la gran diferencia que hace a una persona madura espiritualmente, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Lo que nos pasó con los pastores en el campamento. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues si nadie más se anima a comentar algo o a preguntar algo, ¿no? Bueno, pues entonces que Dios les bendiga muchísimo, que estén muy bien. Nos vemos este próximo domingo. Un super día vamos a tener, se los garantizo, un super día en el Espíritu Santo. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye. Amén. Bye, buenas Bye, buenas noches. Buenas noches. noches. Gracias. Ay, señor.